Hola a todos, llegamos a este Kin número 11 que acompaña la luna número 11, que es la luna espectral de la serpiente, que es el momento de reconocer cuáles son esas cosas que la humanidad está preparada para liberar y disolver a nivel de todos los aspectos de nuestras formas de comunicación, de todas aquellas formas de comunicación que nosotros como humanos estemos usando en la actualidad. En este recorrido de esta onda encantada del servicio planetario, hoy vamos a reconocer y a ver con claridad que está preparada para la humanidad para disolver y que realmente la humanidad tiene que iniciar procesos en los cuales se pueda llegar a una disolución absoluta de esa forma de expresión. ¿Cuáles esas formas de comunicar la energía que como humanidad aún seguimos usando? ¿Y cuáles son esas formas, cuáles son de esas formas aquellas que ya están llamadas a ser liberadas, a ser disueltas, a no seguir siendo repetidas como procesos karmáticos? Llegamos hoy en este año Semilla Eléctrica Amarilla, entonces a la luna número 11, que hoy viene acompañada del kin del humano espectral amarillo, que es el kin número 232, y que acompaña toda la fuerza de esta luna espectral de la serpiente, que va desde el 2 de mayo hasta el 29 de mayo. Durante todo ese mes lunar es que nosotros vamos a experimentar la energía de este animal de poder de la serpiente. El mandato del King para el humano espectral amarillo nos dice: yo disuelvo con el fin de influenciar, divulgando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono espectral de la liberación. Todas aquellas formas de comunicación que nosotros estemos usando y estén en un proceso de disolución, se están disolviendo con el fin de que nosotros nos dejemos influenciar de una forma más clara del ser superior que habita en nosotros, para que nuestra comunicación sea a través del aliento divino, y quien se comunica desde el aliento divino es una influencia y una fuerza que guía a través de su palabra la humanidad en su proceso evolutivo. Pero primero me tengo que haber dejado yo influenciar de mi ser superior. Tengo que haber disuelto todas aquellas formas de comunicación, de expresión de mi energía bajo las cuales yo no me escuchaba a mí mismo, no me escuchaba antes de actuar, no me conectaba a través de ese canal de comunicación con mi esencia. Tengo que haber disuelto alguna parte de esas formas y haberme dejado influenciar por la información que estaba bajando a través de ese canal, para que mi palabra sea esa comunicación del aliento divino que puede influenciar a otros. Hoy estamos invitados a divulgar la sabiduría que se ha activado en cada uno, a divulgar la sabiduría que hemos ganado a través de los procesos de vida que hemos vivido. Y no lo tengo que divulgar solo a través de la palabra, sino a través de cada gesto que emane desde mí y que sea una forma de comunicación, de cada pulso energético que emana desde mis centros energéticos, de cada uno de mis chakras, ¿sí? Hoy estamos invitados realmente, quien se ha comunicado consigo mismo, se ha conectado consigo mismo, ha comprendido lo que es el proceso de actuar en sincronía con la voluntad divina, de que su libre voluntad haya entrado en sincronía con la voluntad divina, de que la libertad de actuar no se le haya convertido en un libertinaje, en hacer lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana, y cuando yo quiero y cuando a mí me da la gana, sino que esa libertad de actuar está ligada a la voz del aliento divino que nos guía, que somos esa cometa que se ha dejado llevar por el viento, por esa voz que es sutil, que es como un viento, como una caricia, como un soplo divino, y yo me dejo guiar y mi libre voluntad va en esa misma dirección. Hoy estamos invitados a reconocer dónde ya estamos actuando así como humanidad y dónde como humanidad aún necesitamos entrar en procesos de disolución. Con esta información entonces, este gran espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento que nos ayuda a co-crear la realidad que estamos experimentando como humanidad, en conjunción y unión con el centro de la conciencia planetaria
y en resonancia, armonía y amor con nuestro ser superior que hoy nos guía desde el doble poder de la libre voluntad. Hoy es como si pudiéramos reconocer que quien alinea su voluntad con la voluntad divina no está perdiendo la libertad, sino que está ganando el doble poder de usar su libertad. O sea, es aún más libre porque va a amar de una forma más incondicional, porque se va a sentir más libre al interior de los procesos que escoja vivir en la tierra. Quien realmente ha escuchado su ser superior no se siente un títere, se siente en su plena libertad. Si tú te estás sintiendo que para poder seguir la voluntad divina necesitas controlarte y comportarte como un títere supeditado a una información y a un conocimiento que te han entregado, es que no has sabido escuchar tu ser superior. Simplemente te has atado a otro tipo de información que te ha amarrado, que te ha quitado tu libertad, que te ha negado la posibilidad del uso de la libre voluntad. La conexión con el ser superior nos hace sentir plenos y en plena libertad. Y con esta información, este guía mueve la información del oculto, la información de ese preconsciente que pertenece, que es la luna eléctrica roja, que pertenece a la onda encantada de la mano. Mi sobrino menor es luna eléctrica roja, eh, que nos dice que precisamente los humanos han perdido su libertad porque han ejercido un control sobre todas sus emociones, porque creen que los conocimientos adquiridos, esa información divina, toda esta información de los textos sagrados, de la Biblia, para los que crean mucho en la Biblia, de un curso de milagros, de toda la información de los libros de José Argüelles, de los que conozcan magia del amor de Gerardo Smelling, de toda esa información, de lo que yo pueda encontrar en el Bhagavad Gita del hinduismo, de lo que yo pueda encontrar de los textos de Ocho, de todos este montón de textos que se han convertido en libros, guías para nuestro proceso evolutivo planetario, en todos aquellos, en la Torah, sí, en, no sé, en tantos libros que existen a nivel de la humanidad, esa información se ha convertido en una camisa de fuerza para la humanidad en muchas ocasiones, camisa de fuerza desde la cual hemos controlado la expresión de nuestra emoción instantánea y desde ese control de la emoción, de nuestra expresión, de nuestra emoción instantánea, no hemos logrado establecer procesos fluidos de purificación que nos ayuden a conocernos y a sanarnos, donde sentimos nosotros nuestro linaje de humanidad controlado y contenido en su emoción, porque han creído que eso es lo que es ser sabio. Ser sabio es que a mí nunca me dé rabia, ser sabio es que a mí nunca me dé tristeza, ser sabio es que a mí nunca me dé miedo, ser sabio es que yo nunca sienta desamor. Ser sabio es que yo solo esté en paz. Ser sabio es que yo siempre esté alegre. Ser sabio es que yo siempre sea valiente. Ser sabio es que yo siempre ame en esta tercera dimensión, refiriéndome al amor de tercera dimensión. Ser sabio es que yo solo ame en ese amor condicionado de tercera dimensión, que yo solo esté vibrando en estado de amor, que en ningún momento me pase una vibración de desamor. Y desde ahí ejercemos un montón de control. Y nuestro linaje de humanidad ha ejercido un montón de control. Y por eso hay un montón de procesos de sanación que están contenidos, que se están pudriendo al interior de cada uno de nosotros. Porque esa agua que representa nuestras emociones está putrefacta porque no se oxigena a través del movimiento. Y hoy necesito ver, en especial durante esta luna de la serpiente, que ya en alguna ocasión lo dije y que ahora lo vamos a explicar mejor con el animal de poder de la serpiente, necesito ver que yo no puedo controlar eternamente la manifestación de mi emoción, que la emoción altera la temperatura corporal, altera algo en mi expresión corporal y que eso se va a manifestar tarde o temprano, que yo debo salir de esos estados de control, porque al animal de poder de la serpiente controlar su emoción es imposible, porque ella siempre toma la temperatura del sitio en el que se encuentre.
ella siempre, si está en un sitio caliente, estará caliente, si está en un sitio frío, estará fría. Ella no puede controlar su temperatura corporal, así como nosotros no podemos eternamente controlar la expresión de nuestra emoción. Si yo veo esto y me pasa derecho, es simplemente un pensamiento que vuela por mi mente, pero no me dejo permear por él. Lo que me va a pasar es que definitivamente, inconscientemente, me estoy llamando a mí a seguir viviendo al interior de ese mismo proceso karmático que no reconozco y por lo tanto no puedo sanar. Estaré anclado a un proceso evolutivo repetitivo por no escucharme, por no reconocer lo importante que es entrar en un proceso de purificación para poder llegar a sanarme, para poder llegar a la liberación y a la disolución de aquellas emociones no sanas dentro de mí. Hoy estamos invitados a ser conscientes de esto, a ser conscientes que debemos soltar el control sobre la emoción, a ser conscientes de que es hora de reconocer mi rabia, de reconocer mi tristeza, de reconocer mi miedo y de reconocer mi desamor, y a saber que ellos trabajan en paralelo junto con mi paz, con mi alegría, con mi osadía o valentía y con mi amor, que el proceso evolutivo es una integración de estas polaridades que aparentemente estaban en oposición pero que realmente están llamadas a mirarse para integrarse y trabajar juntas. Que hoy todo aquel que se haya escuchado ha aprendido a reconocer que la sabiduría no le ha sido negada, que la sabiduría está dentro de sí mismo, que ser sabio no es controlar su emoción, que ser sabio es dejarla fluir para purificarla, poderla sanar y llegar a integrar dentro de sí aquello que ese proceso tenía para regalarle, que los procesos que se activan en nosotros, que al principio parecen pura oscuridad, siempre nos están invitando a vivir el proceso desde el amor para llegar a la luz. Y cuando llego a la luz, esa sabiduría se ha activado en mí, que el verdadero sabio sabe escucharse más y hablar menos, que el verdadero sabio no está hablando todo el tiempo de lo que en él es sabiduría, sino que actúa, es un modelo a través de sus acciones de esa sabiduría, que el verdadero sabio ha sabido reconocer que la sabiduría está sujeta a su experiencia, que la sabiduría que se ha activado en él está sujeta a su experiencia, que no significa que esa sabiduría no sea parte de la sabiduría del universo, pero que no la es toda, que su visión de la sabiduría como ser humano aún sigue siendo parcial, porque está sujeta a cómo viví, a donde me crié, a las experiencias que yo pasé en mi vida, está sujeta a eso. Y como yo no lo he vivido todo, yo no lo sé todo, entonces no he integrado en mí toda la sabiduría. El verdadero ser sabio sabe reconocer que la sabiduría está tanto en él como en las personas que lo rodean, que cada uno en sus procesos personales está integrando una parte de la sabiduría del universo y que aprender a escuchar a otros es a veces tan importante como aprender a escucharse a sí mismo, que yo simplemente debo aprender a escucharlo todo y decidir en mi interior qué es sabio de lo que escucho para usarse en mi proceso, qué es sabio que yo decida usar en mi proceso y que no es sabio que yo decida usar en mi proceso porque ya no aplica para mí. La sabiduría que cada uno de nosotros integra está sujeta. Es imposible que yo, Lucho, exprese una sabiduría que no esté sujeta al individuo, a lo que este individuo a través de este cuerpo ha vivido y ha pasado, a través de lo que este cuerpo él ha temido y ha llorado, a través de lo que en este cuerpo él se ha sentido no amado o se ha sentido con rabia o se ha sentido amado, o se ha sentido alegre, o se ha sentido valiente, o se ha sentido en paz. Es imposible que la sabiduría que se haya integrado en mí no esté sujeta a lo que el individuo vivió y a las circunstancias que el individuo ha pasado. Por eso yo comprendo que mi sabiduría no es la única y que a través de todos los seres humanos con los que yo me relaciono, a través de todos sus comentarios, a través de todo lo que las personas me escriben, yo me abro a dejarme influenciar
porque ahí puedo integrar más sabiduría y ver otras perspectivas que a través de mi vida yo no he logrado ver. Hoy mi alma me dice que el verdadero sabio siempre está dispuesto a escucharse y a escuchar a otros, que el verdadero sabio siempre escucha y luego de escuchar decide desde su centro de conciencia cómo actuar y que es sabio para sí mismo, que los demás están compartiendo su visión de la sabiduría y que ahora yo desde mi sabiduría escojo que se aplica a mí y que se aplica a mi proceso personal. Hoy, en este proceso donde el alma nos está invitando a escuchar con profundidad, está invitando a toda la humanidad, porque está la onda encantada del servicio planetario, está invitando a todo ser viviente en este planeta a escuchar y a escuchar al otro, abrir los canales de entendimiento a través de la escucha. Hoy, en este proceso evolutivo, necesitamos acallar la mente, como el humano nos dice, necesitamos hacer más silencio. Necesitamos decirle a la mente, no hables tanto, quédate callada por un segundo, porque todo ese montón de pensamientos a veces lo único que están distorsionando son las señales de lo que yo verdaderamente requiero escuchar. Que me calle, que deje de hablar, que pare un segundo de hablar tanto, que yo pueda reconocer. Aquí veo que esta cosita de la vuelta al mundo se me perdió. No sé por qué los kines no me aparecen. Bueno, ahí están. A nivel del inconsciente es súper importante que nosotros observemos que si nosotros no nos escuchamos, no hemos podido llegar al proceso de conocernos para podernos sanar y vincularnos con un proceso evolutivo planetario. Que hoy solo aquellos que hayan aprendido a escucharse y a conocerse a través de lo que escuchan se van a vincular a este proceso evolutivo planetario, a este trabajo que nos está proponiendo esta onda encantada del servicio planetario. Pero aquel que al escucharse no crea que en ese mensaje hay algo que se le está diciendo de sí mismo, sino que siempre crea que ese mensaje se aplica a la humanidad, a lo que hay afuera, a los demás, a algo que hay a su alrededor. Ese no ha aprendido a darse cuenta que todo mensaje de la divinidad que pasa a través suyo es principalmente un mensaje para sí mismo. Estos videos que yo hago son principalmente un mensaje para mí. A otras personas los pueden tocar, ¿sí? Si están pasando procesos en los cuales compartimos algo, digamos a nivel energético, pero el mensaje principalmente es solo para mí, es en esencia para mí. Si yo no veo eso, realmente no voy a encontrar cómo sincronizarme con ese proceso evolutivo planetario. Integremos entonces ahora o conectemos ahora este kin del humano espectral amarillo que comanda durante 28 días esta luna espectral de la serpiente que va del 2 de mayo al 29 de mayo al interior de la onda encantada del viento a la cual pertenece, como el kin que cierra la balanza del moderador del equilibrio, donde nosotros al principio reconocimos dónde no nos escuchábamos, dónde solo escuchábamos a los demás, donde yo no paraba de hablar, donde yo me quedaba callado, en lugar, cuando tenía que hablar me quedaba callado y cuando tenía que callar me hablaba, donde me sucedían todas estas cosas que se habían convertido en formas de expresión de mi energía de comunicación, que eran una carga, que eran un peso, y cómo había aprendido para poder centrar y ganar pivote en esta balanza, un pivote fuerte que me ayudara a girar esa balanza de una forma sólida, firme. Lo que necesitaba era recordar que toda aquella cosa en la cual yo no me escuchaba, que toda aquella cosa donde yo no me expresaba, eran momentos o cosas en las cuales yo necesitaba conocer algo de mí mismo y me estaba negando a conocerlo. Que lo que yo tenía que hacer era abrirme a respirar profundo en esos instantes para poder reconocer la emoción que yo necesitaba conocer de mí mismo y poder iniciar en ese reconocimiento un proceso de sanación que hoy sabemos que vivir ese proceso desde la oscuridad del que no sabe escuchar o desde la oscuridad de aquel que todo se lo calla, pasar por el proceso del reconocimiento para poder llegar al proceso de activación en luz de esa sabiduría que habita en mí y que ahora me habilita para hablar y expresarme,
desde mi libre albedrío en la misma dirección en la que va el soplo divino. Ese es el potencial que necesitamos asumir. Y a través de las preguntas que yo les planteé, volvamos a recorrerlas todas en estos tres kines. Primero nos preguntamos, en la pregunta número uno, ¿cuál es esa sombra existente en mis formas de comunicación actual que yo hoy deseo transformar como propósito esencial de este nuevo año maya? ¿Cuál era esa sombra? Descubramos entonces que esa sombra va a permanecer mientras yo no me decida a conocerme. Porque si yo me pregunto de qué situaciones yo huyo para evitar conocer mis emociones ocultas, estas situaciones de las cuales yo huyo son precisamente esas situaciones donde yo hablo y hablo y hablo para callar al otro, porque estoy evitando que él me hable y que a través de lo que él me diga yo reconozca una emoción oculta, o donde yo me callo y mejor me voy, evado, porque así no voy a escuchar al otro, no voy a relacionarme con el otro y no voy a descubrir cuáles son esas emociones ocultas que no quiero ver, ¿sí? ¿Cuáles son esas expresiones que yo uso para ocultar mis verdaderas emociones? Cuando yo me digo, porque recuerden que es la sombra de la palabra, no es que no vale la pena, no es que eso no tiene importancia, no es que realmente no era el momento, no es que tal vez no era así. Son un montón de expresiones que yo oculto, que yo uso para ocultar mis verdaderas emociones. Y ahora me voy a preguntar en estos ítems de preguntas que vienen concatenadas, ¿cuál es la sabiduría que otros ven en mí y que yo renuentemente me niego a usar o a reconocer? ¿Sí? Resulta que si realmente yo me hubiera quedado y escucho y veo lo que necesito, escucho las emociones que necesito ver a través de lo que escucho en el otro y a través de esa interacción con el otro, voy a descubrir cuál es esa sabiduría que en mí ya habita, que ya existe en mí, pero que yo me estoy negando a reconocer, que yo me estoy negando a usar, que yo me estoy negando a expresar. Porque sigo hablando y hablando y hablando en lugar de hacer silencio y respirar para reconocer realmente la sabiduría que ya se ha activado en mí, como también para reconocer aquellas cosas que aún están en proceso de acercarse a ese nivel de sabiduría que estoy buscando. ¿Dónde veo yo que para otros es más fácil reconocer las cosas que yo comunico de una forma energéticamente, digamos, impulsante, donde los otros lo reconocen y yo no me lo veo? ¿Sí? Donde sigo pensando que la palabra del otro es más importante que la mía y no logro ver la importancia que tiene mi voz para los demás. Sigo esperando, este es el hecho, el punto en el cual nosotros seguimos esperando que el otro sea el que reconozca tus valores y tus procesos, pues digamos, las formas en las que se ha integrado la sabiduría en ti. Que yo en este canal, por ejemplo, que a mí me sucede, en algunos momentos esté esperando que otros valoren lo que yo hago a través de mis videos, en lugar de valorarlo yo. Sí, eso puede suceder y yo lo tengo que estar observando todo el tiempo. O como cuando una persona desvalora, porque para él no es sincrónico lo que yo expreso en un video y lo desvalora, yo entonces lo voy a desvalorar en mí, cuando yo lo hice porque para mí tenía un valor. Es lo que necesitamos observar mucho en esta luna y en esta pregunta. Y como siempre, los invito entonces no solo a responderse estas dos, la uno y la 6 y la 11 nuevamente, de ese cuestionario inicial, sino que volvámonos a responder todas, porque los procesos son cíclicos y hoy no eres el mismo que contestó las preguntas hace 11 meses lunares. Entonces hoy vuélvetelo a responder todo. Y luego de ver este video, vamos a ver el video del glifo del mono, que es el que está ligado a la luna número 11, y el animal de poder de la luna número 11, que es el animal de la serpiente. Y adicionalmente yo les voy a compartir una meditación hecha hace ya un tiempo sobre este kin número 232, que es el humano espectral amarillo, que también puede ser de ayuda para la integración de la energía de esta luna. Y sobre todo, durante esta luna, permitámonos que la energía, la fuerza vital que se manifiesta
internamente, a través de la temperatura de nuestra sangre, a través de toda reacción corporal, sea notada, sea vista por mí, que yo no trate de controlarla, que yo la deje salir, que yo vea todas y cada una de las reacciones en mi cuerpo, porque a través de ese cuerpo se me está expresando y se me está comunicando aquello que se está activando en mí para yo vivir un proceso que me ayude a integrar eso de la sombra hacia la luz, que me ayude a trabajar con esa energía para integrar eso en sabiduría a través de mi expresión corporal. Un abrazo para todos y una muy feliz luna espectral de la serpiente. Recuerden que va desde el 2 de mayo hasta el 29 de mayo y que esta luna es la luna de la liberación, la luna de la disolución, como también la luna en la que nos ayudará a reconocer aquello que aún no hemos disuelto y ya estamos preparados para iniciar un proceso de solución y que nos va a permitir mirar con amor el hecho de que sí, me toca volver a vivir el proceso porque aún tengo adheridas a mí emociones que me muestran que no he podido disolver esa situación o ese aspecto en sombra en mi vida. Un abrazo para todos y una invitación nuevamente a vivir una muy bonita luna espectral de la serpiente.